Bueno, muchachos, entonces bienvenidos al CIPAS de Electrónica de Potencia fase 3. Entonces les voy a compartir pantalla, permítanme un momento. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, tutor. Buenas tardes. Bueno, listo. Entonces en el chat yo les acabo de compartir el enlace de asistencia, que les voy a volver a compartir acá por el chat para que por favor agencien. Listo. Entonces, bueno, la fase 3 parte de la fase 1, ¿sí? Pues como es bien sabido para todos. Para el ejemplo que les voy a mostrar a continuación, pues yo partí de un índice de modulación de amplitud de 0,7 y un MF de 15, un voltaje pico de la señal seno de control 3 voltios. Listo, entonces con estos valores se calculó pues lo que es el voltaje de la señal triangular, que es igual al voltaje de control sobre MA, o sea 3 voltios, que es el voltaje de control, sobre el MA seleccionado, que es 0,7, o sea que mi voltaje pico triangular es de 4,28. La frecuencia triangular se calculó como la frecuencia de control, que para nuestro caso son 150 Hz, por el MF, que sería 15, para el caso pues del ejemplo que vamos a ver. Entonces al multiplicar esto nos da 2250 Hz, y un voltaje pico pico de la señal triangular sería el doble de este. Permítanme un momento. Listo, voy a dejar de compartir cámara un momento para ver si nos mejora la señal. Bueno, listo. Montamos el circuito de control, ya todos debieron haber pasado por esta etapa y obtener la señal SPWM. Voy a mostrarles acá. Acá tenemos pues lo que fue la primera fase. Esta parte que tenemos acá. Voy a poner aquí a correr el circuito. Entonces tenemos aquí la señal SPWM. Se demora un momento en cargar, pero aquí nos aparece la señal SPWM. Listo. Entonces todos debieron haber llegado a una señal similar a esta, que fue de acuerdo a lo que se vio también en la simulación de MATLAB. Listo. Vamos a mirar acá, entonces vamos a mirar acá la etapa driver. Vamos a cerrar aquí nuevamente. Entonces, a partir de acá, entonces debemos colocar lo que es la etapa driver, la etapa MOSFET, el transformador y el filtro. Bueno, la recomendación que se ha dado es que se deben colocar dos etapas de estas drivers de acuerdo al fabricante. Como podemos ver acá, la misma señal, ya les voy a ampliar, la misma señal SPWM que sale de acá, entra tanto a esta parte como a esta, ¿sí? Son idénticamente iguales estas dos etapas. Entonces, yo lo que voy a hacer es ampliar una, pero para que tengan en cuenta que son exactamente las dos. Entonces, lo que hace uno es hacer una y duplicarla, y bueno, ya tiene la otra aquí y hacer la conexión acá. Sería la misma señal SPWM que entra a estas dos partes. Bueno, voy a ampliar acá. Listo, entonces acá entra la señal SPWM. Entonces esta señal entra por este borne que se llama HIN, y a través de esta compuerta NOT, entonces entra a esta que se llama LIN.
Acá vamos a tener dos señales de salida, que se llama también HO y LO, ¿sí? De igual manera en el driver de abajo. Y estos, vamos a mirar la señal que nos está arrojando el driver. Esto para que ustedes puedan comparar también con los circuitos que ustedes están montando. Entonces vamos a mirar acá driver, el driver. Les voy a mostrar el driver 1 y el driver 2 para que se den cuenta que la señal es la misma, ¿sí? Como pueden ver, el circuito de arriba y el circuito de abajo son exactamente lo mismo. Como pueden ver, las señales de salida son iguales. Entonces voy a cerrar una. Entonces la señal SPWM es la señal verde, la que entra por acá. La verde, como podemos ver acá. Al pasarla por esta compuerta NOT, entonces nos queda esta señal que nos aparece aquí en color rojo, ¿sí? Entonces todas las señales positivas quedan negativas y los ceros y las negativas quedan positivas, ¿sí? Entonces eso es lo que está ocurriendo acá con esta compuerta. ¿Qué hace la etapa driver o qué hacen estos drivers? Lo que hacen es como amplificar la señal a un valor de tal manera que nos pueda mover la etapa MOSFET, ¿sí? Entonces, como pueden ver, esta misma señal que tenemos acá, la vemos pero amplificada. La vemos aquí amplificada. Entonces, lo que hace realmente este bloque de acá es como preparar estas señales que ingresan, prepararlas antes de que lleguen acá a esta etapa MOSFET. Bueno, ¿cómo son las conexiones acá? Bueno, acá tenemos el puente MOSFET. Acá nos entran 10 voltios. Vamos a mostrarle acá. Bueno, esta etapa driver en mi caso yo lo alimenté con 12 voltios. 12 voltios DC, tanto arriba como abajo. Esta etapa MOSFET está, de acuerdo a la guía, se alimenta con 10 voltios, ¿sí? Que son las baterías. ¿Cómo viene la conexión? Entonces, esta entrada que vemos acá, que es la entrada H del primer driver, va a esta primera compuerta, ¿sí? La otra entrada H del otro driver va a aquí diagonal, ¿sí? Entonces las H vienen acá, el primer driver LO viene acá y el LO del otro driver viene a esta parte de acá, o sea, vienen cruzadas, ¿sí? Bueno, yo creo que esa parte ya todos la tienen clara, de que esas conexiones vienen cruzadas. Posterior, bueno, vamos a mirar la señal que nos está arrojando acá. Sería aquí donde dice puente Eh, y filtro. Tutor, Sí, una señor. cosa. Discúlpame, pero es que acabé de entrar al CIPAS y la verdad me demoré 10 minutos en entrar y estoy totalmente fuera de contexto. Sí, señor. Entonces, no sé, ustedes arrancaron ya hace 10 minutos, pero yo veo que están súper adelantados y yo estoy como fuera de contexto. Listo. ¿Con quién hablo? Perdón. Javier Chaparro. Bueno, Javier, no, simplemente estamos haciendo como un resumen de los bloques que hay que trabajar, ¿sí? En esta fase 3. Entonces, en la fase anterior teníamos la señal SPWM, tenemos la etapa driver y tenemos la etapa MOSFET, ¿cierto? Eso para contextualizarlo. Ya a ustedes se les compartió por diferentes medios cómo es la configuración del circuito driver, que es exactamente el que están viendo aquí en pantalla, ¿sí? Eh, lo único que quería mostrarles acá es la fuente de alimentación, que son 12 voltios.
Y les mostré también cómo eran las señales de salida de la etapa driver, que son estas que tenemos acá. Esta es la señal SPWM, esta es la salida en rojo después de la salida de esta compuerta NOT, y estas son las salidas, esta sería la salida HO, la amarilla, y la LO es la azul, ¿sí? Lo que hace esta etapa driver es como amplificar las señales antes de ingresar a la etapa MOSFET. También les decía que el driver 2, como es una copia exactamente del driver 1, las señales son exactamente idénticas. Entonces, íbamos hasta allí. ¿Listo? También les estaba indicando que estas señales, digamos la salida HO, entra a este MOSFET, y la salida HO del otro driver entra al MOSFET que está diagonal, ¿sí? Como vemos aquí en la conexión, y también como se les ha indicado en la webconferencia, bueno, y en los documentos que se les ha compartido. Y el LO, que es esta salida de acá, LO. Entonces esta salida LO viene a esta parte de abajo, y el otro driver, la salida LO del otro driver viene a esta parte de acá. Bueno, vamos a mirar si podemos ver acá. Bueno, acá coloqué un multímetro, nos está mostrando más o menos 7 voltios, 7 voltios AC, RMS. Bueno, entonces miremos aquí algo. Bueno, antes de continuar, listo, vamos a revisar los cálculos del filtro, ¿sí? Acá podemos ver que acá tenemos un filtro y aquí tenemos el transformador. Vimos varias configuraciones, el director compartió diferentes configuraciones, el filtro antes del transformador, el transformador antes del filtro, y colocar el filtro tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Este es un ejemplo, colocando el filtro después del transformador. Listo, entonces vamos a configurar, vamos a revisar la configuración del filtro. Entonces, veíamos en las ecuaciones compartidas que la frecuencia de corte mínimo es igual a 10 por la frecuencia de paso, que sería la frecuencia de control, que sería 10 por 150, que es 1500. Pues yo creo que esta parte todos la tienen clara. La frecuencia de corte máximo es la frecuencia máxima liminar, que sería la frecuencia triangular, que para el caso de nosotros, del que yo les estoy explicando, de este ejercicio es 2250 Hz. ¿Sí? Para los que recién llegan, entonces yo les estoy haciendo un ejemplo, asumiendo un MA de 0,7, un MF de 15 y un volta de pico, señal seno de control de 3 voltios. Cada uno de ustedes tiene unos valores diferentes. Bueno, entonces, como la frecuencia triangular me dio 2250 Hz, entonces esta se divide sobre 10 y me da 225 Hz. Entonces la frecuencia corte promedio me da 862.5 Hz. Listo. Vamos a ver más adelante que este valor, si de pronto vemos que la señal a la salida nos da muy rizada, esta señal, este valor de 862.5, lo podemos ir reduciendo hasta un valor cercano a 150 Hz, que es el valor para el cual se va a configurar el filtro, ¿sí? Porque es un filtro pasabajos. Entonces podemos ir disminuyendo este valor. Ahorita vamos a hacer el ejercicio para revisar. Entonces, teniendo ya este valor de la frecuencia corte promedio, vamos a hallar entonces el valor de L y C para el filtro.
Entonces, teniendo esta fórmula, que la frecuencia de corte promedio es igual a 1 sobre 2pi raíz de LC, despejamos raíz de LC, pasa aquí al otro lado, la frecuencia de corte promedio baja acá a dividir, sacamos raíz cuadrada, perdón, elevamos al cuadrado a ambos lados, entonces este radical se nos va, este queda elevado al cuadrado. Ya tenemos la frecuencia de corte promedio, que es 862.5, y esto nos da que LC es igual a 3,45 por 10 a la menos 8. Entonces, teniendo este valor, podemos despejar tanto la inductancia o la capacitancia. Entonces, para hacer un ejercicio, voy a seleccionar el condensador con un valor de 1 microfarad. Permítame un momentico. Entonces voy a seleccionar el condensador con un valor de 1 microfarad. Comercialmente, sí, o sea, ya en la práctica lo que se busca es elegir primeramente la inductancia, pero como para este ejercicio voy a hacerlo así, voy a seleccionar primeramente el capacitor. Esa es la ventaja de, pues, de usar el simulado. Entonces, si yo coloco como el condensador de 1 microfaradio, entonces lo que hago es despejar acá la inductancia. Entonces me dice que la inductancia es 3,41 por 10 a la menos 8 sobre 1 microfaradio, ¿sí? Entonces, al hacer esta operación, vamos a corroborar esta operación. Acá tengo una calculadora. Entonces decimos que 3,41 por 10 a la menos 8 es a la menos 8 dividido 1 por 10 a la menos 6. La menos 6, y entonces esto nos da 0,0341 henrios, ¿sí? Que este es el valor que tenemos acá. Entonces, este valor lo voy a configurar lo voy a configurar en Proteus. Entonces tengo 1 microfaradio y 0,0341 henrios. Vamos a mirar acá. Entonces tengo acá 1 microfaradio y tengo 34 milihenrios, ¿sí? Entonces, porque si corremos la coma 3 veces, 1, 2, 3, me da 34,1 milihenrios, ¿sí? Entonces ya tengo este valor acá. Bueno, en la simulación tenemos ahora, poner a correr nuevamente, este valor me da muy cercano a 7,7 voltios RMS, este valor de entrada, el voltaje de entrada. Vamos a esperar un ratico a que cargue un poco. Pero entonces, mientras va cargando, vamos a revisar las fórmulas. Listo. Entonces voy a ampliar acá. Tenemos que para el transformador, decimos que la inductancia del primario es igual al voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, todo esto elevado al cuadrado, y por la inductancia del secundario. Entonces, el voltaje del secundario, bueno, hay que tener en cuenta, cuando se tiene este tipo de configuración como el que tengo yo acá, yo no puedo configurar, aunque el ejercicio nos pide que el voltaje a la salida es de 120 voltios RMS. Como acá tengo un filtro, obviamente este filtro tiene un consumo energético, entonces yo debo calcular el transformador cuando tengo pues este tipo de configuración de esta manera. Debo tener en cuenta que la salida del secundario debe ser mayor
a 120, porque acá va a haber un consumo. Entonces, si aquí es mayor menos este consumo, entonces la idea es poder obtener acá a la salida los 120 voltios RMS, ¿sí? Lo que yo hice fue ir ajustando poco a poco este voltaje de salida hasta que logré obtener acá los 120 voltios RMS, ¿sí? Entonces, el voltaje de entrada sí es aproximadamente el valor que nos marca acá, ¿sí? Acá le coloqué 7.7 voltios, pero a la salida le coloqué aproximadamente 152 voltios. 152 voltios. Entonces, ¿de dónde sale ese 152? Yo lo mido acá y mido que acá la salida del filtro me dé 120 voltios, ¿sí? Entonces yo ajusté este valor para que me diera los 120 voltios que necesito acá a la salida. ¿Listo? Bueno, entonces, este cálculo de voltaje a la salida lo tomé como 152 voltios y vamos a mirar, vamos a revisar este cálculo acá. Entonces tengo acá 7.7 dividido 152. Listo. Y esto vamos a tomar este valor de acá. Y entonces vamos a colocar acá. Vamos a elevar esto al cuadrado. Entonces esto nos da 25,7 milihenrios. ¿Sí? Milihenrios. Yo asumí como la inductancia del secundario la asumí como un henrio, ¿sí? Entonces yo coloqué acá, lo elijo a gusto, yo lo coloqué como 1, por eso tenemos un 1 acá. Entonces al hacer esta operación nos da 0,0025, pues pasándolo a milis, entonces sería 25, sería 1, 2, 3, perdón, 2,57 milihenrios. No es 25, sino 2,57 milihenrios. Entonces, miremos acá. Vamos a poner acá la simulación. Entonces, tengo en el secundario una inductancia de 1 henrio y en el primario tengo una inductancia de 2,57 milihenrios. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a mirar acá. Listo. Vamos a mirar cómo nos queda Vamos a colocar aquí la señal de salida. Vamos a colocar aquí este puente de filtro. ¿Qué estoy midiendo acá? Entonces acá vamos a mirar acá. Aquí estamos observando en rojo la señal que sale del puente MOSFET y en verde estamos observando la señal ya después de que pase el filtro, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes esta señal senoidal? De pronto alguna opinión. Como Sí, muy rizada, rizado, profe. Se ve como con mucho ruido, ¿cierto? Mucho ruido, sí. Se ve como con mucho ruido, sí. Bueno, yo les digo una cosa. Vamos a tratar, obviamente vamos a tratar de mejorarla un poco. variando la bobina. Exacto, podemos hacer varios ajustes. Entonces, les hablo pues como tutor. Ya desde el punto de vista, digamos, comercial, obviamente yo tengo que entregar una señal pura,
Pero de acuerdo a los cálculos que acabamos de hacer, ustedes demuestran los cálculos, yo les mostré los cálculos de acuerdo a lo que se vio en la teoría, ¿sí? Y esta fue la señal que se obtuvo. Esta fue la señal que se obtuvo. Obviamente se puede mejorar, vamos a ver cómo se puede mejorar. Pero para mí, desde el punto de vista académico, es aceptable y yo aceptaría esta señal, ¿sí? Obviamente, si ustedes Profe, la perdón, una mejoran, pues preguntita. sería... ¿Cómo hace Sí, señor. cómo hace ahí para medir el voltaje ahí en la señal y en la, no, para que le funcione ¿el qué? El cursor que ponga para medir la frecuencia, se Acá, me esta olvidó. parte. Señor, Para medir la eso, frecuencia y eso, la eso, amplitud. eso. Listo. Bueno, ya lo vamos a mirar, ya lo vamos a mirar. Listo. Eh, Vamos a mirar acá. Es que todavía no se llega, no se ha estabilizado. Vamos a esperar un momentico a que se estabilice, ¿sí? Porque para que nos dé una medida un poquito más fiable. ¿Cuál es la idea? La idea es que acá en esta parte, la idea es que aquí en esta parte lleguemos a 120 voltios. La simulación en estos momentos está en 0,39 segundos, o sea, todavía no llevamos ni siquiera un segundo de simulación. Entonces, por eso en algunos computadores es más problemático, ¿sí? En algunos computadores puede ser más lento y de pronto hay veces saca error. Si ustedes ven que no, que se bloquea constantemente, de todas maneras, pues, ¿qué les sugeriría yo? Pues una de las sugerencias sería, pues, quitar todos estos osciloscopios que tenemos acá. Todos esos osciloscopios, pues, consumen memoria. Lo otro es que ya, en el caso extremo de que su computador no funcione, no le dé, pues entonces coloca la nota en el documento y omite uno de los dos drivers. Como pudimos ver, la señal es exactamente la misma. Entonces simplemente lo que usted haría es, pero solamente en el caso de que usted coloque la nota en el informe, de que usted tuvo que colocar un solo driver porque la máquina el computador no le estaba funcionando. Entonces simplemente esta señal que viene acá en esta, y como la otra señal alta viene aquí diagonal, entonces lo que va a hacer es esta misma señal que llega acá, la va a colocar en esta misma parte de acá diagonal. Y la parte que sale en LO, que viene aquí, esta misma la va a colocar acá en esta parte diagonal, ¿sí? Eso es como una sugerencia para tratar de reducir un poco el consumo de CPU. Bueno, acá ya nos está dando aproximadamente los 120 voltios RMS. Yo quiero esperar un momento, unos segundos, unos minuticos más, para que acá este reloj que mide la frecuencia, nos diga cuánta frecuencia. Ahorita ya lo revisamos ya a nivel gráfico, ¿sí? Pero entonces quiero esperar un momento, unos segunditos, para Profe, mirar. Sí, señor. una pregunta ahí mientras esperamos. Es que tengo internet un poco malo, entonces no mire ahí en los drivers cuánto le colocó 12 y en puente H 9. 10 porque la guía indica que deben ser 10 voltios. Ah, vale. ¿Y por qué tomó 7 como RMS? Ah, ya. No, porque es que esto es lo que me está mostrando acá. Vea, 7,7. O sea, usted cuando monta el circuito, él le va a arrojar un valor. ¿Sí? Él le arroja un valor. Vea lo que es el que me está apareciendo acá. O sea, no es un invento que yo lo quise poner así, sino que cuando yo monto el transformador y el filtro, aquí me aparecen 7,7. Sí, Entonces, profe, vea, en mi caso me marca 9, profe. sí, no hay Eso problema. es, eso es. Este valor es el que a usted le salga allí. Ese valor es el que a usted le salga allí, porque de aquí para atrás, todos los circuitos son diferentes. Entonces este valor
le puede dar diferente, ¿sí? No hay Sí, ningún señor. problema. Por eso aquí aparece voltaje de entrada. Es el valor que usted le da ahí en la simulación, es el que usted va a colocar. En el caso mío es 7,7, ¿sí? Como aparece acá, 7,7. Entonces, Tutor, una pregunta. sí, señor. Buenas noches. Yo ya he realizado los cálculos y todo, pero al final la señal seno que me da, no, eso me sale muy loca, con mucho ruido, unos picos todos raros. Y he Sí, realizado los cálculos y no le he variado, no sé qué más puede ser. listo, listo. Ahorita vamos a mirar eso. Ahorita vamos a mirar eso. Solamente quiero esperar a que... Es que no ha llegado ni siquiera a un segundo la simulación. Entonces, como pueden ver, Sí. está en 0,93. O sea, la señal, por ejemplo, en el caso mío, la señal no va a variar. Va a quedar así con esta distorsión. Pero como yo les estoy diciendo, si ustedes me presentan esta señal a mí, porque yo sé que esto es un ejercicio teórico, y me está mostrando acá, ahorita les voy a mostrar que efectivamente aquí tenemos 150 Hz y 120 voltios a la salida, aunque no es la señal más perfecta, usted lo está demostrando de manera teórica que usted hizo los cálculos correctamente, ¿sí? Que fueron los cálculos que fueron indicados. De todas maneras, se puede mejorar la señal, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces aquí podemos ver que nos aparecen 150 Hz, ¿sí? Aquí ya nos apareció con este medidor de frecuencia. Entonces ya tenemos 120 voltios RMS y 150 Hz. Entonces vamos a tratar de mirar acá. Vamos a tratar de mirar acá la amplitud. Miremos la amplitud inicialmente. Entonces tenemos acá 20, permítanme un momentico. Tenemos acá, perdón un momento. Entonces vamos a mirar cuántos voltios tenemos acá. Tenemos aquí 2, 20, 40, 60, 80, 100. Tengo mejor de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, más o menos 350 voltios pico pico, más o menos 350 voltios pico pico. Entonces son 350 voltios pico pico. Entonces serían 350. Bueno, al dividirlo por 2, eso nos da 175 voltios pico, ¿cierto? 175 voltios pico. Para sacar el RMS, entonces lo que hago es dividirlo. ¿Por 0.7? Sí, o lo podemos dividir por raíz de 2. Entonces nos da aproximadamente 120, acá nos da 123 voltios, ¿sí? Aproximadamente 120 voltios. RMS, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿sí? O sea que acá gráficamente, pues obviamente hay unas distorsiones, pero aproximadamente nos da el valor de los 120 voltios. Ahora, para medir la frecuencia, estamos hablando de que son 175. Entonces hablamos aquí en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 175 es más o menos como por acá. Entonces tenemos este periodo de 6,60 aproximadamente. Vamos a mirar acá. Entonces decimos que 1 dividido 6,6 y esto multiplicado por 1000. Permítanme un momento que esto quedó mal aquí. 1 dividido 6,6. 1 dividido 6,6.
milisegundos. Entonces esto nos da 0, este valor que tenemos acá, Por 1000. 1000, y esto nos da 151, ¿sí? Aproximadamente 150 Hz. Como es una estimación visual, pues no es tan precisa como lo es este medidor que tenemos acá, ¿cierto? Pero como podemos ver de manera gráfica, nos da aproximadamente el valor que estamos esperando. Bueno, entonces como les digo, yo entiendo que hay muchos que están preocupados porque les da un poquito la onda distorsionada y bueno, entendemos que es un ejercicio académico, pero entonces sí es muy importante que esté sustentado por la parte teórica, así como lo acabamos de ver. Bueno, entonces vamos a hacer unos ajustes, vamos a tratar de hacer unos ajustes a ver si nos mejora la onda, ¿sí? Si nos mejora la onda. Esta parte inicial del CIPAS quería mostrarles que sí se puede obtener los 150 Hz y 120 voltios RMS. Obviamente eso depende de muchas cosas para que nos dé una onda eh, como menos distorsionada, lo que decía ahorita el compañero, de pronto manejar otros valores de la bobina. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Profe, Sí, ¿me señor. puedes hacer el favor de explicarme cómo es la configuración del medidor de frecuencia? Ah, sí, sí. Bueno, acá en esta parte eh, tenemos los medidores donde está el osciloscopio. Entonces acá tenemos el counter timer, ¿sí? El counter timer es este que tenemos acá. Sí, Listo. señor. Acá el counter timer, pues ya lo tenemos ahí. Ya simplemente usted le da doble clic y lo pone aquí en frecuencia, ¿sí? Solamente es que lo ponga aquí en frecuencia y listo. Eso es todo. Y la señal debe entrar por donde dice clock, reloj. Eso es todo lo que tiene que configurar, nada más. Es que a mí no me marcó la frecuencia, profe. Yo lo hice así, no me marcó la frecuencia. A mí Bueno, se no me sé si... demoró, pero me marca 2399. Exacto, él se demora. Él se demora. Como pudimos ver acá, tuvimos que esperar un buen rato. Ya si no le da la frecuencia, entonces ya hay que empezar a revisar. Hay que empezar a revisar a dónde puede estar el error, ¿cierto? Porque partiendo de la señal SPWM, si partimos por ejemplo acá de la señal SPWM que tenemos acá, miremos acá, SPWM. Partiendo de acá, acá nos debe dar también 150 Hz, ¿cierto? Acá nos da más o menos 6,63, muy parecido a lo que teníamos ahora, ¿cierto? Milisegundos, ¿sí? Que nos dio acá 150 Hz. Entonces debe revisar desde acá, desde la señal SPWM, que efectivamente sí tengan que tengan los 150 Hz. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio para tratar de mejorar esta señal de salida. Entonces lo primero que voy a hacer es guardar esto con otro nombre. Profe, a mí sí me dio el ejercicio, pero de tantos cálculos que hice, el cálculo de la inductancia del primario, no sé cómo la obtuve, pero sí me dio. Sí, sí, la verdad es Si que si gusta uno más quiere... ratico, le comento. Ah, sí, 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 no hay problema. La verdad es que Listo, si profe. uno quiere obtener una onda perfecta, hay que hacer muchas pruebas, hay que hacer muchas pruebas. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer, a tratar de hacer una prueba acá. Bueno, entonces, lo primero que quiero hacer es, voy a quitar el transformador y voy a dejar solamente el filtro. Ese es el primer ejercicio que quiero hacer. Voy a poner este transformador. Lo voy a quitar. Voy a dejar solamente el filtro
Muchos tienen esta configuración, colocan primeramente el filtro y ya después colocan la etapa de transformador, ¿sí? Voy a hacer una prueba acá, yo ya tengo acá pues como una propuesta. Entonces voy a colocar el condensador de 100 microfaradios. 100 microfaradios, voy a poner mi condensador de 100 microfaradios. Listo. Voy a hacer el cálculo para la inductancia. Yo tengo acá un Excel que pues yo se los voy a compartir. Aunque no sé si el director ya se los habrá compartido, pero igual, si quieren yo se los comparto. Entonces tenemos acá que la frecuencia promedio nos dio 862.5. Vamos a hacerle el cálculo con el condensador de 100 microfaradios. Aquí está un microfaradio, yo lo voy a poner como 100. Entonces acá pues tengo ya la fórmula para el cálculo de la inductancia. Es muy importante tener esta tabla, es una recomendación, porque uno de tanto hacer esto manualmente, uno termina equivocándose, termina olvidando que esto está elevado al cuadrado, termina olvidando que hay que multiplicar por esto. Entonces es muy importante trabajar con Excel, tener esto ya programado como podemos ver acá. Tengo el MA7, el MF15, los valores, la frecuencia de 150, la frecuencia triangular, bueno, aquí ya está con todas las ecuaciones. En este caso, entonces voy a poner 100 microfaradios y esto nos da una inductancia de, vamos a ver cuánto nos da acá. Esto nos da una inductancia de 340.5 microhenrios. Entonces yo lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Recuerden que acá no funciona la coma, tiene que ser con punto. Entonces cambio la coma por el puntico. Listo, voy a mirar a ver la señal acá, la señal de salida. Y vamos a mirar qué nos sale acá. Esta es la señal SPWM. Acá la puente y filtro. Y entonces, como podemos ver acá, pues esta es la señal que nos está botando, la señal verde. Es una señal pues que todavía se ve con mucho ruido, ¿sí? Con mucho ruido todavía. De pronto hasta se veía mejor la anterior, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo. Inicialmente dijimos que esta frecuencia promedio, la idea es llevarla a un valor cercano. En este momento tenemos 862.5. Como el filtro está hecho para 150 Hz, la idea es buscar un valor cercano a este. Voy a bajarle a esta frecuencia de corte promedio, voy a bajarlo a 400. Vamos a ver qué sucede. Entonces acá ya nos cambia el valor de la inductancia. Dice que nos da 3.583 microhenrios. Vamos a pegarlo acá. La señal. Bueno, ahí vemos como un poquito que va como mejorando, no se nota mucho, pero ya se va pareciendo más a una onda senoidal. Vamos a bajarle otro poco, nos vamos acercando
al valor de 150, vamos a ponerle aquí 200. Acá tenemos este valor. 133.25. Vamos a correrlo, mirar a ver qué tal nos sale la señal. Y se nos parece mucho más a una señal senoidal, ¿sí? Yo creo que esta sí se nos parece mucho más. Nos ha mejorado mucho la señal de la que teníamos inicialmente. Aquí si la ampliamos un poquito. Entonces, en la medida que nos vamos acercando como a la frecuencia del filtro pasabajos, nos va mejorando como la forma de la señal. Vamos a bajarlo ya al último valor. Lo bajará en 155. Entonces lo pongo acá en 155. Acá vamos a mirar. Está como por... Y ejecutamos la simulación. Ponerlo aquí. Bueno, entonces aquí ya pues obviamente al comienzo empieza mal, pero esperamos que con el tiempo ya vaya mejorando. Entonces, bueno, aquí se nos ve mucho más nítida la señal senoidal. Ya, ¿qué estamos haciendo? Solamente estamos colocando un filtro a la salida del bloque MOSFET, ¿sí? Lo que hicimos fue bajar la frecuencia de corte promedio, ¿sí? Hasta un valor cercano a 150. Y ya podemos ver acá una señal seno pues muy limpia. Ya lo que se haría pues en ya teniendo esta señal sería simplemente colocar el transformador eh, y amplificar la señal. Ya pues teniendo este valor de salida que tenemos por ejemplo acá, entonces ya a hacer los cálculos, esa parte sí se las voy a dejar a ustedes. Pero vamos a hacer un ejercicio con con el mismo circuito que teníamos ahora, que yo les mostré, que se veía la onda muy distorsionada. Yo le voy a colocar estos valores a el filtro, le voy a colocar estos valores que tenemos acá, de 100 microfaradios, y este valor, y vamos a ver, eh, obviamente el valor de salida ya va a variar, todo esto ya no me va a dar los 120 voltios RMS, pero ya voy a obtener vamos a ver qué señal obtengo, pero obviamente hay que irle haciendo ajustes. Pero entonces quería mostrarles que sí se puede mejorar la señal en la medida en que nos vamos acercando al valor de la frecuencia del filtro pasabajos. Entonces, teniendo estos dos valores que tengo acá, que es 100 microfaradios y este valor que es aproximadamente 10 microhenrios, voy a colocar la simulación que tenía ahora y le voy a cambiar esos valores, se los voy a poner acá. Entonces este le voy a poner 100 microfaradios y a este le voy a poner este valor que tengo acá. Le cambio la coma por un puntico.
Listo, entonces vamos a mirar qué señal nos bota. Obviamente ya estos valores de voltaje pues ya nos van a variar completamente. Pero lo que quiero es mirar la señal, si nos mejora un poco. Ahorita nos está saliendo muy distorsionada. Entonces, vamos a esperar por favor un momento, colocarle aquí auto. Listo, como podemos ver acá, bueno, ya empieza así como un poquito desorganizada, pero ya tiene más cara de una onda, senoidal. La de ahora estaba pues como con unos picos por acá, como muy mordida la señal. Bueno, entonces muchachos, bueno, eso es lo que yo les quería como presentar en este CIPAS, de que inicialmente nos puede como salir una señal distorsionada y de pronto al ajustar el valor del filtro, ¿sí? Entonces nos puede mejorar la señal. Ya, pues, Tutor, ya. Sí, señor. qué pena. Le agradezco si nos puede compartir el Excel a ver si de pronto con ese es un poco Sí, claro. mejor. Gracias. Sí, sí, yo se los voy a compartir, ya se los voy a compartir. Permítanme un momento acá. La verdad que esta es una gran ayuda. Yo al principio lo hacía manual y cada rato me equivocaba. Pero entonces, bueno, tengan en cuenta, acá en este Excel está C y L, pero yo también lo puse aquí L y C en esta parte, por si usted quiere quiere variar la inductancia, entonces aquí le sale la capacitancia. Yo lo que hago es simplemente lo copio acá y lo pego acá como valor, simplemente, porque acá me aparece la fórmula, pero acá ya me sale como valor, entonces ya simplemente lo copio y lo pego allá. Como para explicarles, igual ahí les queda la grabación para que si en algún paso no les, si de pronto olvidan algún paso, entonces ya voy a que les voy a compartir muchachos, no crean que en el primer intento sale, sí, no sale en el primer intento, ustedes deben trabajar con el filtro, ¿sí? Trabajar con el filtro, con diferentes valores de capacitancia, inductancia, y ustedes van observando eh, cómo se comporta la señal. Listo, no sé si ahí lo puedan descargar, me dicen si lo pueden descargar, alguna persona que lo necesite. Aún no ha aparecido en No el chat. aparece. Enter, Listo, ahí le di enter. Me dicen si lo pueden descargar. Listo, sí, señor. Listo, espero que les sirva. Entonces, muchachos, yo creo que no sé si tengan alguna inquietud. Ya de aquí en adelante es como empezar a trabajar. Sí, utilicen las fórmulas, utilicen esta herramienta de Excel que les acabo de compartir. Y bueno, interactuar mucho con Proteus, hacer pruebas. Les recomiendo mucho esta prueba que yo les acabé de hacer acá solo con el filtro, que después del puente y después del filtro obtengan una señal senoidal. Esa es una buena prueba de que el filtro está trabajando bien. Entonces, bueno, muchachos, yo creo que ya, si no tienen preguntas, pues podemos dejar hasta allí. Tutor, Y una, bueno, una última recordarles. pregunta. Sí, señor. En la entrada del transformador para medir el voltaje y utilizarlo en la fórmula, ¿eso se hace antes de colocar todo el transformador?
Porque si yo lo hago cuando está montado, me da un valor, pero yo apenas, apenas sale, mido el voltaje y es el valor 6.2. Sí. Por ejemplo, si yo lo pongo de esta manera, si yo lo pongo, digamos, si yo pongo primero el transformador y después el filtro, entonces yo tengo que tener ya todo el montaje para poder tomar esta medida de acá, ¿sí? Si yo pongo primero el filtro y pongo luego el transformador, ya ahí sí no hay ningún problema porque ya tengo la salida del filtro, como en el caso como en este caso. Yo Tutor, tengo, pero por ejemplo, ese ahí va antes del filtro, ¿cierto? Es lo mismo que casi medir el puente H, las dos salidas del puente H. sí, sí, señor. Es que lo que pasa es que a mí ya me dio el 120 y la 150, pero si yo me Sí. pongo ahora a ver el voltaje que tenía ahora, no es el mismo que yo yo calculé en la fórmula, ¿no? ¿No hay Sí. inconveniente? No hay inconveniente. Una preguntita. Sí, señor. Pero la verdad es que yo le doy play a mi Proteo, ahora que lo descargué y me genera la gráfica, ¿cierto? Pero yo lo cierro y ya quiero volver a hacer un cambio y ya no me vuelve a ejecutar la gráfica. No sé qué Compañero, significa en la parte de arriba debe darle en donde dice debug y ahí le salen todas las gráficas que... En la parte de arriba usted encuentra algo que dice debug al lado de graph y ahí abajo numerados le salen todas las gráficas. O si no, es que le dé reset todas las ventanas y así le vuelven a salir. No sé si con eso quedó respondida la pregunta o la pregunta era diferente. Es que yo le entendí que antes le corría la simulación y ahora no, ¿cierto? No sé si... Porque de pronto, si de pronto antes le corría y ahora no, lo que puede hacer es como copiar el circuito eh, como en otra ventana nueva y ensaye volverlo a ejecutar. Incluso mire si lo puede guardar con otro nombre o así. Hay veces, se lo digo porque a mí me pasó cierta vez y bueno, Proteus a veces tiene errores que uno a veces no comprende, pero a veces el circuito lo copié tal cual en otra ventana nueva y ahí sí me ejecutó sin problema. Cuando digamos deja de funcionar, cuando ya estaba funcionando, pues eso. Y si de pronto es que no le salen las ventanas, entonces sí es lo que dice el compañero, eh, que es en esta parte de acá, en el debug, usted ya activa todas las salidas de los osciloscopios. ¿Sí? Vale, Listo, gracias. muchachos. Entonces, recordarles que también el día viernes va a haber otros IPAs con el director. Los que todavía sigan con dudas, pues pueden también asistir a este CIPAS. La grabación se las voy a compartir en un rato, apenas la pueda subir a YouTube. Y agradecerles a todos por la asistencia. Ahí les compartí el enlace de asistencia. Y bueno, muchachos, no sé, Carlos, ¿tiene alguna pregunta o...? Profe, ¿puedo compartir el circuito mío? Sí, señor, permítame un momento. Voy a parar la grabación acá. Voy a parar la grabación acá y entonces ya revisamos, listo. No, gracias, profe. Buenas noches, tutor. Una preguntita, ¿se puede?